Daniel capítulo 3. Vamos siguiéndole el hilo a la historia porque es una historia muy enriquecedora para nuestra fe. El rey Nabucodonosor fue el rey del imperio de Babilonia. Babilonia cercó, tomó prisionera a Jerusalén y se llevó detenido a hombres sabios para que le sirvan en su reino, ¿no? Dentro de estos hombres sabios vamos a ir viendo la historia a quienes captura Babilonia y los lleva al servicio del rey Nabucodonosor. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron pues reunidos todos los mencionados. Y el pregonero anunciaba, ya me salté al versículo 4, y el pregonero anunciaba en alta voz: mándese a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente sea echado dentro de un horno de fuego ardiente. El rey levanta una estatua y da una orden, un edicto real, que tenían que postrarse. Al oír cualquier instrumento musical, tenían que inmediatamente postrarse y adorar la estatua de oro que él había levantado. Y cualquiera que no se postre y adore inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiente. Por lo cual, al oír los pueblos el son de la bocina, la flauta, el tamboril, el arpa, el salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Por esto, en aquel tiempo, algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: Rey, para siempre vive, tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre al oír el son de la bocina, la flauta, el tamboril, el arpa, el salterio, la zampoña y de todo instrumento de música se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore sea echado dentro de un horno de fuego ardiente. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abed-nego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abed-nego al instante. Y al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Entonces vemos esta trama, ¿no? Vemos cómo maliciosamente trataron de acabar con los judíos, con hombres de Dios que eran de testimonio y eran hombres fieles no solo a Dios, sino en el servicio que habían estado, hombres honestos, que eran piedra de tropiezo para la gente malvada, que hacían sus negociados, eran gente corrupta. Y estos hombres de Dios, Sadrach, Mesach, Abed-nego y Daniel también, que es parte de la historia, eran hombres correctos, justos, respetados y valorados por los reyes de la época de Babilonia. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen
a Sadrach, Mesach y Abed-Nego, al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo: ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abed-Nego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, les hace la pregunta Nabucodonosor a ellos, ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adorareis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios? Hace la pregunta Nabucodonosor. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? ¿No? Les hace una amenaza, ¿no? Metiéndole miedo. ¿Qué Dios te va a librar del horno de fuego? Los va a librar del horno de fuego. Sadrach, Mesach y Abed-Nego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Ellos estaban seguros, no necesitamos responderte porque no lo vamos a hacer, sencillamente. Y dijeron: he aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Ellos conocían a Dios. Ellos tenían la certeza, ellos tenían el conocimiento, ellos tenían la convicción, la seguridad de que Dios adoraban, de que Dios servían. Recordemos que estos tres hombres eran hombres sabios, conocedores de la Torá, es decir, y no solo conocedores, porque la fe no solo viene por el conocer y decirlo de labios para afuera. Eran hombres obedientes, con un testimonio de vida, que habían venido obedeciendo a ese rey, a ese, digamos, a Dios Todopoderoso, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Conocían la Torá y habían obedecido y habían sentido la presencia de Dios en sus vidas. En esa época, para servir a un reinado, los hombres que eran llevados al servicio del rey tenían que ser convertidos en eunucos. ¿Y qué eunucos? Eran castrados, es decir, mutilado parte de su miembro viril. Eso eran ellos. En eso los había convertido el rey de Babilonia para llevarlos a su sitio a Babilonia para servicios del rey. Y eran hombres tan fieles a Dios que no renegaron en ningún momento de haber sido castrados. Porque ya me castraron, Dios no estuvo conmigo. Hablando hipotéticamente, no la verdad. Parafraseando lo que pudo haber pensado Daniel, Sadrach, Mesach y Abed-Nego. Daniel era llamado Balsasar. Estos 4 hombres fueron castrados. Y ya en el reinado pudieron haber renegado de Dios y decir, bueno, Dios no estuvo con nosotros, ¿por qué nos hicieron tremenda desgracia? No, ¿por qué como hombres, imagínense, estamos... Pero ellos no, llegaron al reinado y en el momento que comenzaron a ser instruidos, porque tuvieron que pasar como una especie de instituto de formación para capacitarlos al servicio, para estar capacitados para servir al rey, ellos tenían que estar instruidos durante 3 años y comer la comida que el rey les servía y beber vino que el rey les brindaba. Pero en las costumbres hebreas, judías, eso era abominable para Dios, ese tipo de comida. Y ellos se mantuvieron fieles y no hasta el final, durante todos los años de su existencia, mantuvieron su vida, sus costumbres, su tradición, obedeciendo la Torá, obedeciendo la palabra, ¿no? Por eso que ellos fueron llenos del Espíritu Santo, llenos del poder de Dios. Dios siempre estuvo con ellos, por eso pudieron pasar las pruebas que vivieron, porque se mantuvieron
fieles, obedientes a la palabra de Dios, a pesar de las circunstancias que les tocó vivir. Ellos le dijeron al rey: he aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, o sea, ellos hicieron esa apreciación, esa posibilidad. Dios nos puede librar. Y si no nos libra, dijeron, ¿no? Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abed-nego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Es decir, se ensañó contra ellos, porque él era como un dios, se creía lo máximo en el mundo, nadie podía contradecir sus órdenes, sus edictos, nadie podía contradecir al rey. Y ellos frente a frente, cara a cara con el rey, le estaban contradiciendo una orden, un edicto real. Entonces se ensañó y se llenó de ira y ordenó que calienten el horno de fuego 7 veces más de lo normal. Y mandó a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército, que atasen a Sadrach, Mesach y Abed-nego para echarlos en el horno de fuego ardiente. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiente. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama de fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abed-nego, y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abed-nego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiente. Imagínense lo aterrador que pudo haber sido ese instante, ¿no? Cuánto pudo haber impactado si uno, como les ponía ese ejemplo de subirse a un avión, a un autobús, o de ser sometido a una cirugía en situaciones que no son, que no te dan esa seguridad, que te dan esa incertidumbre de pronto de morir bajo esas circunstancias. Uno como hombre se llenaría de terror, de miedo, pasar por una circunstancia. Imagínense ser expulsado en un horno de fuego donde calentado 7 veces más, y donde los hombres que llevaban atados a Sadrach, Mesach y Abed-nego por el poder del fuego, de las llamas, fueron consumidos y murieron, ¿no? Así era el escenario que vivieron Sadrach, Mesach y Abed-nego. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó. Él se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él les dijo: he aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abed-nego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abed-nego salieron de en medio del fuego. Imagínense esa escena, ¿no? Ese poder de Dios que solo Dios puede hacer en nuestras vidas. Librarnos de cualquier circunstancia, en cualquier área, en cualquier sitio, en cualquier parte Dios nos puede librar. Pero para poder tener esa fe que mueve montañas, tenemos que tener esa fe que es bíblica, que viene por el oír la palabra de Dios, que viene por creer después de haberla oído y que viene por obedecer después de haberle creído.
Y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey, para mirar a estos varones cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abed-nego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que vivir y adorar a otro Dios que su Dios. Por lo tanto, decretó que todo pueblo, nación o lengua que dijese blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abed-nego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como éste. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abed-nego en la provincia de Babilonia. Esa es la fe que vence al mundo. Esa fe que no está viendo obstáculos, que no está viendo un horno de fuego, que no está viendo la comodidad del mundo. Esa fe que te hace que tú des y tú obedezcas y hagas lo que el Señor te dice. La fe de Daniel y sus amigos está basada 100% en la certeza, es decir, en el conocimiento de Dios. Conocían a Dios, en la convicción, estaban seguros del poder de Dios, sabían que Dios los podía librar del horno de fuego. Y aún si no nos librase, no obedeceremos, les dijeron al rey, porque ellos conocían a Dios, ellos sabían que no necesitaban ver milagros, como el mundo estila ahora, ir a esas iglesias donde se siente la presencia, donde ven que caen al piso como cucarachas. Eso es locura, eso es abominable, eso es aberrante, eso no es la fe de Dios. Ellos conocían a Dios, no necesitaban ver milagros, que Dios los salvara. Y aún si no nos salvase, sabemos que Dios nos tiene preparado una vida eterna donde vamos a tener un reposo, un mejor sitio. Así que este mundo no nos asusta. Ellos, en pocas palabras, no le tuvieron miedo al que puede matar el cuerpo, porque sabían que no podía matarle el alma y el espíritu. Ellos sabían que tenían un lugar en el reino de los cielos.